Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy, este viernes 6 de noviembre, última jornada de este encuentro digital de ExpoCorma 2020, evento que se ha llevado a cabo desde el día lunes 2 hasta hoy, viernes 6 de noviembre. ExpoCorma es un encuentro entre el sector forestal y los demás actores públicos, privados y académicos en torno a temas relevantes para el desarrollo del sector, de las comunidades en que está inserto y del país en su conjunto. En su edición 2020, en un formato 100% digital, se han realizado numerosas actividades con influyentes actores de la industria forestal. Entre estos eventos, como talleres, ruedas de negocios y charlas técnicos comerciales, se han desarrollado una serie de seminarios en torno a temas como transformación digital, aplicaciones en la industria, cómo ésta se desarrolla en contextos difíciles como tiempos de pandemia, la sustentabilidad e importancia de los árboles en el cambio climático, además de la construcción sustentable y nuevas tecnologías en cuanto al uso de este material. De esta manera, damos comienzo al segundo seminario de este día, titulado Innovación y nuevas tecnologías de la madera, el cual tiene como objetivo el dar a conocer cómo la madera presenta una oportunidad única para el desarrollo de nuevos productos de la mano de la investigación y las nuevas tecnologías, para lo cual se expondrán ejemplos de innovación a partir de la madera, desde sus modificaciones químicas hasta manufactura avanzada, permitiendo generar a la vez productos sustentables de alto valor agregado y con un foco de desarrollo regional. Así también se comunica, se saluda y se comunica a la audiencia asistente que las preguntas que se realicen a los expositores a través del chat de nuestra transmisión en YouTube y a través de la plataforma digital serán contestadas al final del seminario por parte de los relatores. Es así como doy la bienvenida a nuestro primer expositor del bloque de hoy, Alex Berg, doctor en Tecnología Química de la Madera de la Universidad de Hamburgo, Alemania, y director ejecutivo de la Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación en Bioeconomía de la Universidad de Concepción, quien nos presentará el estado actual y perspectivas de una bioeconomía circular en Chile. Hola, Alex. Hola, Alex, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Tú me dices cuándo partimos. Partamos de inmediato. Una vez que partas compartiendo tu pantalla. Ahí estamos. Perfecto, súper. Sí, bueno. Pantalla completa y perfecto, súper. Bienvenido, Alex. Muchas gracias por tu participación en este seminario. Un placer, Montserrat, gracias por la invitación, también a Corma por darme la oportunidad de presentar este trabajo, estado actual y perspectiva de la bioeconomía circular en Chile. Tengo poco tiempo, por lo tanto, empecemos de inmediato con el tema. A ver, esta es la realidad que vivimos por cientos, probablemente por miles de años, un poquito diferenciado de acuerdo a la época y a la zona geográfica. La iluminación provenía de la combustión, por ejemplo, de sebo animal, como se ve. La vestimenta era de lana, de cuero, de cereales, por ejemplo, las chupallas y otros. Los transportes, ya sea carretas, botes, se fabricaban principalmente de madera. Las carreteras o los caminos eran de tierra y piedra. Esta es la realidad, la que ustedes ven en la imagen que nos acompañó por mucho, mucho tiempo. Si vemos el mismo lugar geográfico
en el día de hoy podríamos ver una imagen como la siguiente. La iluminación no se genera en el lugar, sino que la electricidad que le da lugar se produjo de carbón o gas natural, probablemente a cientos de kilómetros de distancia. La vestimenta es principalmente de fibras sintéticas derivadas del petróleo. El transporte, los autos, está hecho de acero y de plástico de ingeniería, nuevamente proviene del petróleo. Y los caminos, las carreteras, son de asfalto, un producto de la industria petroquímica. Esta es la imagen que conocemos desde hace algunos años y, como ustedes ven, cambió radicalmente. Los productos ya no son renovables, no los genera nuestra tierra en forma sustentable, sino que estamos viviendo la era del petróleo. El petróleo domina absolutamente nuestro entorno, nuestro quehacer, y lo vemos en todas las circunstancias de nuestra vida. Los problemas. Las materias primas fósiles, va a decir el carbón, el gas natural, el petróleo, son finitos. Podremos discutir si son 150 años que nos queda que tenemos reserva de carbón o más o menos, pero nadie puede discutir que tarde o temprano se va a acabar. Este es el caso del carbón, del gas natural y del petróleo. Y a su vez, si es que se queman, si es que se combustionan estos productos, generan CO2, cantidades increíbles que se muestran ahí en la pantalla, y nuevamente son la principal causa del cambio climático que hoy en día muy pocos discuten. Y por último, el petróleo no está en todas partes, está en ciertos lugares, y desgraciadamente estos lugares están asociados con inestabilidad política. Como vemos en Chile, no contamos con petróleo, con muy poco carbón, por lo menos industrialmente, y también con muy poquitito gas natural. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa renovable para reemplazar al petróleo, solo hay una: biomasa. Biomasa forestal, biomasa agrícola, eventualmente biomasa algal. Repito, esta es la única materia prima renovable que puede reemplazar al carbón, al petróleo y al gas natural. Y no estoy hablando principalmente como fuente de energía, como combustible, sino que estoy planteando principalmente como materia prima para generar los materiales, los productos que nuestra sociedad moderna requiere. Deseo plantearles 4 ejemplos en torno a esto, de tecnologías, cómo a través de una bioeconomía circular podemos utilizar la biomasa y reemplazar el petróleo como principal materia prima. Ejemplo 1, polifenoles de corteza de pino. Primero, el problema oportunidad. Sabemos, y ustedes lo saben probablemente mejor que yo, que generamos una gran cantidad de corteza en nuestros procesos productivos de la industria forestal. Un 10% aproximadamente del pino que llega a los aserraderos está constituido, de los rollizos, está constituido por corteza. Anualmente generamos más de 1 millón de toneladas de corteza en base seca, 1 millón de toneladas de corteza en Chile. ¿Qué es lo que hacemos con este producto? Es un combustible industrial, precio muy bajo, 20, 25, máximo, depende del lugar, $50 por tonelada en base seca, por lo tanto un valor agregado muy, muy bajo. Pero el segundo punto, sobre todo en invierno, el poder calorífico es muy bajo porque el contenido de agua es alto. Por lo tanto, no se trata de un buen combustible. Desafíos principales. Primero, desarrollar aplicación de mayor valor agregado para este producto que contamos masivamente, que es la corteza de pino. Y el segundo punto, mejorar la calidad de la corteza como combustible si es que queremos seguir utilizándolo como fuente energética. La oportunidad, ¿dónde está? La corteza contiene componentes valiosos, ¿ya? La corteza de pino. En primer término, polifenoles que conocemos como taninos, que se muestran ahí, están presentes en cantidades de hasta un 20, un poquito más de un 20%, pero también tenemos otro tipo de productos más hidrofóbicos, que son diferentes flavonoides. Ahí se muestra uno de los flavonoides, pero hay una serie de otros productos muy parecidos a ese, que tienen aplicaciones súper interesantes. ¿Cuál es el problema para extraer esto
para sacar, para separar los taninos y los flavonoides de la corteza, de que la extracción no es del todo fácil. Dos problemas dejen plantearle que son los principales. El uno, si yo tengo, como se muestra ejemplarmente ahí, una corteza y la cubro de agua, necesito una relación de corteza a agua de 1:5, como se muestra ahí. Si esto lo dejo impregnar y separo el agua, veo que solo puedo obtener la mitad, ¿cierto? 250 gramos de los 500. La otra mitad queda retenida en la corteza. La segunda dificultad de que la extracción se trata de un proceso lento. Se muestra ahí una partícula de corteza. En el interior muestro con pequeños círculos naranjos los taninos. Para poder extraer estos taninos, lo primero que tengo que hacer es permitir que penetre el agua en esta partícula de corteza. Es un proceso lento y a su vez el aire que está al interior de la partícula tiene que salir. El segundo punto, una vez que está el agua penetrada, tengo que disolver los taninos, como se muestra en la imagen del medio, que es relativamente rápido, pero finalmente la difusión de los taninos hacia el exterior nuevamente es lento. Por lo tanto, el primer problema es la alta retención de agua en el material, y el segundo punto que estoy planteando aquí, que se trata de un proceso lento. Este es el proceso tradicional como se extrae corteza y también otros productos para obtener productos de interés. En Brasil, también en Sudáfrica, hay plantas que se dedican a esto. Extraen corteza de acacia, en Italia hay una planta que extrae corteza de castaño, y lo hacen de la siguiente manera, en diferentes etapas, típicamente en 6 etapas. ¿Por qué? Dado la alta retención de líquido, tengo que repetir la etapa de extracción sucesivamente, punto 1. Y punto 2, yo requiero largo tiempo para hacer esto. Cada etapa demora mínimo 1 hora, entre 1 y 2 horas cada etapa, por lo tanto el proceso global es súper lento para obtener altos rendimientos del material que me interesa. Nuestra tecnología que desarrollamos frente a eso se basa en lo siguiente, lo ven en la parte de abajo. No utilizamos agua, sino que utilizamos vapor. Las personas que trabajan con pulpaje, por ejemplo, lo conocen de madera, lo saben bien, el vapor penetra fácilmente la biomasa, sea madera o corteza, mucho más rápido que el agua. Por lo tanto, el vapor es un efectivo agente impregnante. Y el segundo punto, la difusión, se puede hacer mucho más rápido si en vez de dejar una difusión natural, como lo hace el proceso tradicional, lo hago a través de una prensa. Nosotros utilizamos prensa de extrusión, que es un proceso prácticamente instantáneo. Repetimos el proceso de impregnación en 2 etapas, la impregnación, el prensado, la impregnación, el prensado. Todo nuestro proceso demora aproximadamente 20 minutos frente a típicamente 6-9 horas que demora el proceso tradicional. Tenemos ventajas, alta concentración de licor. ¿Por qué? Porque utilizamos mucho menos vapor que lo que se requiere de solvente o de agua en el proceso tradicional, lo que significa que tenemos una más alta concentración de licor y el requerimiento de evaporación es notablemente menor. Y lo que ya decía, el tiempo de extracción es menor, 20 minutos frente a 6, 7, 8 horas, como es habitualmente. Y de esto se concluye de que nosotros podemos plantear capacidades de planta mucho menores, ¿ya? La planta más chica que puede plantearse con la tecnología tradicional son por lo menos 10, 15.000 toneladas por año, y nosotros estamos planteando plantas industriales de hasta 1 tonelada por hora, por lo tanto, mucho más pequeñito, y consecuentemente la inversión también es notablemente menor. El estado de desarrollo, contamos una planta piloto en nuestras instalaciones que procesamos 200 kilos en base seca de corteza por hora, es más o menos 1 metro cúbico por hora, ¿cierto? Funciona bien, habitualmente la operamos. La aplicación de este tanino, y no voy a entrar en eso, solo mencionarlo, es adhesivos en reemplazo de fenolformaldehído, típicamente para tableros contrachapados y SD. El estado de desarrollo es bastante alto de la tecnología TRL7, ¿ya? Por lo tanto, estamos en condiciones de implementarlo a nivel industrial y en eso estamos trabajando. Paso rápidamente al segundo ejemplo, que lo voy a tratar más cortito porque el tiempo no está premiando. Fibras de corteza de eucalipto. A ver, el problema de oportunidad en este caso
si bien la corteza de pino se puede quemar bastante bien, en el caso de eucalipto menos bien. Es difícil cortarlo, el poder calorífico es bastante menor, por lo tanto se utiliza en cierta medida, pero yo diría es el último gran material residual de la industria forestal. Ya hoy en día gran parte de la corteza de eucalipto se está tratando de dejar por eso en el bosque. Por otro lado, con respecto a la oportunidad, en el mercado chileno necesitamos más y más aislantes para construcción. Hoy en día se utiliza principalmente poliestireno expandido y lana de roca y de vidrio. Sin embargo, estos productos tienen una mala huella ambiental. El poliestireno proviene del petróleo, requieren alta energía para ser producidos, en fin. Por lo tanto, vemos la oportunidad de desarrollar este tipo de productos aislantes debido a nuevas legislaciones con respecto a construcción, con estas fibras. Nuestra solución, aprendimos a cómo desfibrar la corteza de eucalipto globulus simitem fácilmente, sin refinadores, lo estamos haciendo con molinos de martillo y es bastante eficiente el proceso. Y con estas fibras podemos producir paneles de aislamiento ya sea rígidos o flexibles con densidades que van entre 50 y 200 kilos por metro cúbico. Esto lo hemos hecho, tenemos aplicaciones demostrativas, de hecho estamos negociando con proveedores de tecnología en Francia y en Alemania. En este caso no vamos a construir una planta piloto porque pensamos que no tiene sentido, ¿ya? El TRL 7 aproximadamente. Un tema interesante, ¿qué hacer con este producto que hoy en día parcialmente es un residuo y que de nuestro punto de vista tiene un potencial interesante? Tercer ejemplo, polvo de madera para moldeo por inyección. A ver, en los procesos de lijado, pero también puede aplicarse a aserrín, se produce pequeñas cantidades. Nuevamente tenemos fácilmente 1,5 millones de toneladas por año de aserrín y polvo de madera, esto en base seca nuevamente, en Chile. Cantidades gigantes, se quema sin mayor valor agregado. Por otro lado, a ver, sabemos que la degradación de plástico demora cientos de años y es muy sensible hoy en día, la población lo sabe. Sabemos los problemas que esto ocasiona. Existen bioplásticos, ¿cierto? Por lo tanto, materiales plásticos con la característica benéfica de los plásticos tradicionales, pero que provienen de fuentes biológicas, por una parte, o que se degradan en un tiempo mucho más corto para aplicaciones, sobre todo, de un uso de corto uso. Sin embargo, estos bioplásticos en Chile y a nivel mundial están en una etapa embrionaria de utilización y principalmente es que son caros. Se importan, no se producen en Chile y son caros. Si hoy en día el polietileno y polipropileno cuesta del orden de magnitud $1.000 por tonelada, el bioplástico más barato cuesta 4 veces más. ¿Ya? Por lo tanto, es una diferencia sustancial que impide que se apliquen masivamente. Por lo tanto, ¿cuál es el primer desafío? Reducir los costos. Si no reducimos el costo de los plásticos biodegradables, va a ser muy difícil que su uso se expanda masivamente. Y tenemos que mejorar algunas características de procesamiento y calidad, porque evidentemente que ese es un punto fundamental para que empresas se interesen en utilizarlo industrialmente. ¿Cuál es nuestra solución? A ver, nosotros desarrollamos un pellet de madera que fabricamos con una pelletizadora de madera que contiene una combinación de lubricantes bien especial, ¿ya? Por lo tanto, es un pellet que parece de madera, es de madera, pero a su vez tiene una combinación de lubricantes. Debido a esta combinación es posible que nuestros pellets se alimenten junto con PLA en una máquina de moldeo por inyección. Si solo alimento pellet, no funciona, se echa a perder la máquina, la madera no es termoplástica. Sin embargo, con nuestra solución sí es factible. Y esto trae como consecuencia que puedo reemplazar en promedio 30% del PLA por nuestro pellet, ¿ya? Esto lo hemos probado, hemos hecho ensayos industriales, 1 en Alemania, 3 en Chile, ¿ya? Tenemos una capacidad de producción de 200 kilos de pellet por hora, lo que no deja de ser bastante, ¿ya? Las pruebas industriales, como les dije, han mostrado súper buenos resultados. La verdad es que el COVID nos ha jugado una mala pasada. Si no hubiese existido, ya estaría claramente el mercado, pero en los tiempos actuales es difícil introducir nuevos productos al mercado porque, bueno, las circunstancias no lo permiten. Típicamente podemos obtener diferentes tonos, como se ven ahí, o incorporar aditivos de diferentes colores,
pero este es el tono natural, y el costo disminuye aproximadamente en un 40%. Un 40% logramos disminuirlo lo que es relevante. TRL 8 bien avanzado. Y la última tecnología que les quiero presentar como ejemplo de esto de bioeconomía circular, vale decir cómo poder reemplazar el petróleo y sus derivados por biomasa, es el siguiente: fibras de nanocelulosa acetilada. A ver, nuevamente, ¿dónde está el problema? Las nanocelulosas las conocemos, fibras muy chiquititas similares a las macrocelulosas que conocemos, de tamaño nano y micrométrico. Más o menos es estas microfibrilas como si una cuerda las separáramos, como está ahí. No podemos imaginarnos fibras individuales, de hecho no es eso, sino que es esta estructura que vemos ejemplificada ahí. Y estos son imágenes microscópicas respecto a las nanofibrilas de celulosa. Este es un material que se conoce hace hartos años, pero los últimos, yo diría 10, se está trabajando fuertemente en varios tipos de aplicaciones. En UDT estamos desarrollando varias aplicaciones y aquí quiero mencionar una de ellas, que es el refuerzo de materiales, ¿ya? En papel se está aplicando en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Sin embargo, en otros productos es más difícil. ¿Cuál es el problema? La dispersión de estas microfibrilas es difícil porque se atraen mucho por la fuerza puente hidrógeno entre la molécula de celulosa, es difícil la dispersión, y dado que es muy hidrofílico, tal como lo es la celulosa, es difícil compatibilizarlo con matrices de carácter más hidrofóbico, como son típicamente adhesivos y plásticos. Por lo tanto, difícil dispersión e incompatibilidad debido a una diferente compatibilidad. A ver, esto son las microfibrilas, lo que ustedes ven como derivan de la estructura leñosa de un material, y en la parte de abajo, verde, ven las moléculas de celulosa o diferentes moléculas de celulosa, uno junto a otro. Ustedes reconocen, y voy a mostrar el cuadro, la fuerte atracción intermolecular debido a la fuerza puente de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de los monómeros de glucosa que componen la celulosa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a ver, para producir la nanocelulosa, yo tengo que separar estas fibras, estas moléculas, y eso es difícil. A su vez, una vez que los separo, sigue existiendo fuerzas de atracción intermoleculares, de tal manera que se vuelven a aglomerar. ¿Cuál es nuestra solución? Nosotros cambiamos químicamente la celulosa, incorporamos más o menos uno de cada 10 moléculas, cada 10 grupos funcionales de hidroxilo por un grupo acetilo, como se ve ahí. ¿Cuál es la consecuencia? El grupo acetilo hidrofóbico repele el agua, el grupo hidroxílico atrae el agua. Por lo tanto, si introduzco, depende del grado, el número de grupos acetilo que introduzco, puedo controlar la polaridad de mis fibrilas. Y la segunda razón es que este grupo funcional acetilo es más grande, ocupa más lugar que un grupo de hidroxilo. Por lo tanto, las cadenas de celulosa, por esta razón, tienden a separarse, ¿ya? Como se ve en la figura. Las consecuencias. Nuestra solución permite una más fácil dispersión y, tan o más importante que lo anterior, evita una reaglomeración. Segundo punto, se pueden usar en matrices tanto hidrofílicas como hidrofóbicas debido a la característica de estos grupos hidroxilo. Por último, el costo de producción en lo que estimamos no es bajo, sin embargo, $5.000, $10.000 por tonelada, sin embargo, con cantidades muy pequeñitas. Hemos visto orden de 1% menos, hemos visto que las propiedades mecánicas aumentan fuertemente. Nuestra planta de producción actual es de 3 metros cúbicos por batch, podemos producir unos 2 batch por día con un 2% de consistencia. Tenemos un proyecto grande de Corfo de alta tecnología en que estamos llevando esto a nivel industrial, ¿ya? Por lo tanto, eso, las aplicaciones, otro tema, pero no tengo tiempo para entrar en eso, pero nuevamente nuestro foco principal es disminuir la cantidad de adhesivos en tableros. Logramos disminuir en un 20, un 30% hasta ahora, por lo tanto, súper interesante, agregando menos de un 1% de nanofibrilas de celulosa, y en plásticos hay un efecto similar. Conclusiones. Nuestro mundo está cambiando rápidamente con una velocidad que nunca antes habíamos visto en la historia de la humanidad. 2.
Estos cambios causan incertidumbre, problema, pero también desafíos y oportunidades. 3. Chile se puede ser, de mi punto de vista, por primera vez un actor importante en el desarrollo de la economía del futuro. Estoy hablando de la bioeconomía, creando soluciones tecnológicas e implementándolas a nivel productivo de manera pionera. Sin embargo, esto no solo sucederá si contamos con profesionales bien formados, con una visión orientada al futuro y la capacidad de trabajar juntos en redes globales. Los tiempos de los llaneros solitarios pasaron definitivamente. Si no nos unimos, si no nos unimos los investigadores, si no nos unimos los investigadores con la gente de empresa, si no la gente de la empresa no colabora con el Estado y mutuamente, si no formamos redes de colaboración, todo esto no va a tener ningún sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por tu interesante presentación y tu participación en este seminario, dando a conocer estas diferentes y detalladas alternativas de desarrollo a partir de biomasa para un futuro más sostenible para Chile. Así que muchas gracias. Nos conectamos nuevamente al final del seminario para hacer las respectivas consultas. Muy bien. Y recordamos también a la audiencia que nos está acompañando que pueden realizar sus preguntas a través del chat de YouTube y de la transmisión a través de nuestro sitio, las cuales serán respondidas por los relatores al final del seminario. De esta manera, continuamos con el segundo expositor de este bloque, Andrés Mitnick, CEO y fundador de Strong by Form, quien nos presentará Woodflow, madera digital, el cambio de paradigma desde Chile. Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por tu participación en este seminario también, en el marco de Expo Corma Digital 2020. Encantado, muchas gracias por la invitación. ¿Tú me dices cuándo partimos? Ahí, una vez que comience... vamos a partir con el video. Eso, ¿se puede ir rápido antes? Ok. Perfecto. Today, lightweight technologies are essential. They enable vehicles to reach longer distances and buildings to use less raw material. However, the production of lightweight structural materials, such as aluminum or glass fiber, are extremely intensive in CO2 emissions. In Strong by Form, we've been inspired by nature to bring a sustainable replacement to these materials. By emulating tree structural efficiency, we created Woodflow, a technology that combines the latest optimization tools with a novel additive manufacturing process to produce sustainable timber-based composite structures capable of matching the performance of aluminum or reinforced plastics. Woodflow is sustainable. Woodflow is lightweight and strong. Woodflow is freeform, so it can have variable thicknesses and fuse complex assemblies into single parts. It can be used for structures for mobility, construction, and applications where only the imagination is the limit. Bring your ideas and join us in building a sustainable future today with Woodflow. Today, lightweight technologies are essential. They enable vehicles to reach longer distances and buildings to use less raw material. However, the production of lightweight structural materials, such as aluminum or glass fiber, are extremely intensive in CO2 emissions. In Strong by Form, we've been inspired by nature to bring a sustainable replacement to these materials. By emulating tree structural efficiency, we created Woodflow, a technology that combines the latest optimization tools with a novel additive manufacturing process to produce sustainable timber-based composite structures capable of matching the performance of aluminum or reinforced plastics. Woodflow is sustainable. Woodflow is lightweight and strong. Woodflow is freeform, so it can have variable thicknesses and fuse complex assemblies into single parts. It can be used for structures for mobility, construction, and applications where only the imagination is the limit. Bring your ideas and join us in building a sustainable future today with Woodflow. Perfecto. Ahora sí se lanzó 2 veces, pero mejor 2 que ninguna. Así que tú me dices cuando partimos, Andrés, una vez que comiences a compartir pantalla. Perfecto, voy a compartir mi pantalla ahora. Y vuelvo a recordar también a la audiencia que las preguntas que se realicen a través del chat van a ser contestadas por los relatores al final del seminario. Perfecto, ahí está. Súper. Bienvenido, Andrés.
Ok, muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias por ver nuestro video 2 veces. Lo que les voy a presentar hoy día es Strong by Form y nuestra tecnología Woodflow. Les voy a hablar un poco de cómo hacer un startup disruptivo a partir de la industria de la madera. Y me voy a referir tanto a lo que tiene que ver con tecnología como lo que tiene que ver con emprendimiento y cómo sacar esto al mundo. Strong by Form es una empresa tecnológica. Nosotros no nos consideramos unos manufactureros, nos consideramos una compañía tecnológica cuyo primer producto es Woodflow, que son fundamentalmente compuestos ultraligeros y ultrarresistentes en base a madera. Nosotros partimos de la base de que la sustentabilidad hoy día es algo que es completamente mandatorio. Ya no es una opción, ya no es un lujo, ya no es algo que yo quiero, sino que es mandatorio. Y vemos que ahí hay una gran oportunidad para realmente poder cambiar el mundo, de cierta manera, y cambiar la economía, cambiar el mundo físico y hacer un aporte y tener un impacto que puede ser muy grande. Y eso es lo que a nosotros nos motivó para inventar Strong by Form y también para inventar Woodflow. Hoy día en la revolución sustentable las tecnologías en madera están definitivamente al frente. Vemos que hay diversas industrias tendiendo a utilizar madera como su materia prima en lugar de otros materiales. Vemos a la izquierda el campus de Google en Toronto, al medio en Noruega el edificio en base a madera más alto del mundo, que es fundamentalmente CLT, y a la derecha un auto conceptual de Toyota. Sin embargo, vamos a ver más adelante, todas estas tecnologías siguen siendo relativamente del siglo XX y siguen replicando lógicas tradicionales de construcción. A modo de ejemplo, el auto que está a la derecha es muy difícil que ande porque lo que pesa esa cantidad de madera y ese volumen de madera lo va a hacer poco eficiente. Nosotros con este desafío y tratando de llevar la madera a un siguiente nivel es que desarrollamos Woodflow. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos que la industria está tratando de moverse hacia la sustentabilidad. Eso lo tenemos clarísimo. Hemos hablado con múltiples industrias en distintos lugares del mundo y claramente todo el mundo quiere reducir su huella de carbono y mejorar en sustentabilidad. Y en diversas áreas lo han logrado, pero no en las áreas de los componentes estructurales. A modo de ejemplo, los autos han logrado cambiar los plásticos interiores por fibras naturales. ¿Cómo han hecho esto y por qué? Lo han logrado porque primero la fibra natural es más sustentable que los plásticos, por lo tanto, check, eso funciona. Y segundo, hoy día la tecnología permite fabricar estos paneles de fibra natural en operaciones industriales, por lo tanto tiene alta productividad. Check de nuevo. Lo que le falta es el performance estructural. Esas fibras naturales no tienen performance estructural. Por lo tanto, la carrocería del auto sigue siendo de acero, en otros casos aluminio, porque el acero y el aluminio tienen alta productividad industrial y también tienen alto performance estructural, pero no tienen el componente sustentable. Lo que nosotros estamos haciendo con Woodflow es resolver esta triada. Y eso es lo que pensamos, que hemos logrado generar un material que más que un material es un proceso de fabricación digital que logra elementos sustentables que tienen productividad industrial, se pueden fabricar en múltiples unidades y que a la vez tienen alto performance estructural. Lo que ven ahí es una foto real de un prototipo que tenemos que tiene entre 4 y 5 milímetros de espesor y pueden ver que tiene características bien singulares. Por un lado es muy delgado, es muy liviano, pesa 850 gramos, tiene forma libre, que es algo que las tecnologías en madera en general no logran, tener forma libre. Somos capaces de hacer dobles curvaturas y además somos capaces de hacer uniones fusionadas, como les voy a mostrar más adelante. Por lo tanto, nosotros pensamos que lo que están viendo ahí, la única forma de fabricarlo es utilizando la tecnología Woodflow. Esto en realidad es lo que se llama un biomimicry. Nosotros nos inspiramos en la naturaleza, porque la madera es un elemento altamente resistente y de bajo peso. Lo que pasa es que pesa tan poco que no nos damos cuenta, pero en tensión tensil, la madera de ese árbol es más resistente que el acero por unidad de peso. ¿Cómo lo logra? Lo logra porque el árbol se optimiza él mismo a medida que crece, es una suerte de inteligencia natural. A medida que el árbol crece, va siendo sujeto a ciertos esfuerzos. Y esos esfuerzos hacen que el árbol se optimice solo. Y se optimiza en 3 dimensiones. Primero que nada, optimiza su densidad. La densidad del tronco del árbol es distinta que la densidad de las ramas del árbol. Una tiene que resistir compresión, otra tiene que resistir tracción. Por otro lado, las fibras del árbol se orientan en la dirección que van sufriendo los esfuerzos, por lo tanto están orientadas para que los esfuerzos fluyan a través de las fibras. Y eso hace que requiera menos cantidad de material para lograr la misma resistencia. Y finalmente, también se optimiza por forma. Hay momentos en los que ya el árbol necesita crecer más, aumentar su volumen y genera un nudo.
y ese nudo le da una resistencia particular a esa zona del árbol. Lo que nosotros hacemos fundamentalmente es imitar este proceso, pero en madera de ingeniería. ¿Descubrimos nosotros esto? Bueno, la verdad que no. Esto es algo que el ser humano se dio cuenta hace mucho tiempo. A solo modo de ejemplo, los fabricantes, los antiguos fabricantes de barcos, se dan cuenta que necesitaban esta combinación de ligereza y resistencia. ¿Cómo lo lograron y qué fue lo que se dieron cuenta ellos? Ellos se dieron cuenta que si es que tomaban los árboles, como los árboles la naturaleza sola los optimizó, venían las piezas relativamente listas. Entonces, si yo necesito una suerte de escuadra, voy y voy a tomar un pedazo de árbol que tiene esa escuadra. Ellos miraban los bosques y lo que veían eran qué piezas del barco yo puedo sacar de este árbol, sin procesarla mucho más. Por lo tanto, esta tecnología que nosotros estamos trayendo hoy día y estamos utilizando tecnologías digitales para poderla llevar a cabo, es una forma, digamos, más eficiente, más productiva, más novedosa y probablemente más inteligente que antes, pero es algo que tradicionalmente se ha ocupado en la fabricación de estructuras de madera. ¿Qué hacemos con la madera en el siglo XXI? Bueno, en el siglo XXI, para poder hacer un mejor uso del recurso forestal, sabemos que lo que hacemos es que la madera la chipeamos. Y al chipear la madera logramos más o menos utilizar 2/3 del árbol como componente relativamente estructural. Eso es bueno porque nos permite usar mejor nuestros árboles, pero al chipearla perdemos toda la inteligencia natural que tiene la madera. Todas esas características de orientación de fibra, densidad y optimización por forma se pierden cuando yo chipeo la madera. El chipeado permite efectivamente generar buenos materiales, que estamos claros, son materiales estables, son materiales durables y son materiales que funcionan y están muy probados. Pero ¿qué es lo que pasa? La gran mayoría de las tecnologías actuales en madera replican las lógicas de la construcción tradicional. Y ahora les voy a explicar a qué me refiero con eso. Me refiero a que si es que yo quiero construir un mundo de madera, suena súper interesante y suena una súper buena idea. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto va a ocupar masivas cantidades de madera. ¿Por qué? Porque la lógica tradicional de la construcción en madera y de trabajar con los elementos de madera se basa en que la resistencia está en función del volumen y la masividad del material. Y esa es la lógica que nosotros buscamos cambiar. ¿Por qué? Porque resulta que si es que mañana encontramos la tecnología, convencemos a todo el mundo y todo el mundo decide construir todos los edificios de árboles, o sea, de madera, y todas las nuevas ciudades que se están haciendo en China las vamos a hacer de edificios de madera, la verdad no es sostenible. Vamos a necesitar tal volumen que vamos a tener que empezar a cortar muchísimos árboles. Y nosotros lo que queremos es evitar eso. Queremos hacer que la madera realmente sea un material sostenible en el gran largo plazo. Por lo tanto, estamos usando herramientas digitales para poder hacer y llevar esto a construcción sustentable. Lo que nosotros tenemos es un proceso de fabricación digital. Eso quiere decir que fundamentalmente todas las partes del proceso están basadas en función de algoritmos, y software y procesos automatizados. Donde lo primero que hacemos es que tomamos, hay una necesidad estructural. Alguien quiere fabricar un componente, puede ser una losa, puede ser un techo de un auto, puede ser diversas cosas, pero esos componentes van a estar sujetos a estrés. Nosotros tomamos esos estrés y los metemos en nuestro software de optimización, que optimiza por las 3 variables que les mencioné antes: densidad, orientación de la fibra y forma. Esto optimiza el material de forma de lograr la máxima resistencia utilizando la mínima cantidad de material. Nosotros podemos limitar la optimización, podríamos pedirle que tuviera un lado plano, por ejemplo, lo que ocuparía un poco más de material, pero son cosas que se pueden hacer. Una vez que el software logra la optimización deseada, nosotros alimentamos un proceso de fabricación robótica, o más bien un proceso de fabricación automatizado. El software entrega las instrucciones y finalmente es un brazo robótico el que va y pone las fibras y la resina, recordemos que esto es un biocompuesto, tal como el software lo requiere. Esto luego va a un proceso de prensado y termina con un componente good flow. ¿Qué es lo que logramos con esto? Con esto logramos generar un componente que es sustentable, que es ultra ligero y que tiene altísima performance estructural, pero que también es de forma libre, que tiene espesores variables. La arquitectura de las fibras está hecha específicamente para las necesidades de carga de ese elemento y además tiene uniones fusionadas. Esto lo distingue de cualquier otro material que esté hoy día disponible en el mercado. ¿Funciona? Sí, funciona. El demostrador que ven ahí es el mismo que les he mostrado antes en las imágenes. Como les digo, tiene entre 4 y 5 milímetros de espesor, pesa 850 gramos y tiene un ensayo no destructivo de 300 kilos.
Esto quiere decir que resiste o ha resistido 350 veces su peso con mínima deflexión. Los que tienen experiencia en madera saben que si es que ponemos, digamos, madera laminada o ponemos un terciado de 5 milímetros, probablemente con el primero de esos sacos quizás no se rompe, pero se va a doblar tanto que ya incluso perdería los apoyos. Ahí hay 10 o más de esos sacos, lo que definitivamente demuestra que nosotros estamos ocupando la madera de una forma nueva y que estamos también generando nuevos resultados. Otras cosas que podemos hacer, por ejemplo, es evitar las fracturas estructurales fruto de las diferencias mecánicas de distintos elementos. Un cliente en el fondo tiene que unir dos pedazos de madera. ¿Qué es lo que hace generalmente si van a estar sometidos a estrés? Es que va a ocupar un elemento metálico. Va a ocupar pernos, va a poner una plancha metálica y primero que nada el acero de ahí, por supuesto que es un material intensivo en CO2, pero segundo, tienen diferencias mecánicas al comportamiento en función de los estrés. Por lo tanto, en el tiempo se empiezan a generar grietas por estas diferencias de comportamiento mecánico y finalmente terminan los elementos fallando. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros con Woodflow? Nosotros con Woodflow, al ser una pieza prensada, podemos hacer que la fibra siga la forma de la pieza y generamos una unión que es una unión netamente de madera. Por lo tanto, toda la unión tiene los mismos componentes mecánicos, está optimizada para los estrés y nos deshacemos completamente de lo que es el otro material, que en este caso sería acero. Por otro lado, nosotros no queremos tener en el fondo una gran fábrica y enviar esto al mundo, porque de nuevo, transporte, CO2, nosotros realmente queremos ser revolucionarios en sustentabilidad. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos planeado es que en el fondo esto sea un plugin en software de diseño, en un software BIM. Tú diseñas tu componente tal como tú lo necesitas, estableces los requerimientos, lo subes a la red de Strong by Form. La red de Strong by Form corre nuestro algoritmo y te devuelve finalmente cómo sería tu componente en Woodflow y además te da una lista de fabricantes locales de Woodflow. Nuestra línea de producción no es una línea demasiado pesada, es un alimentador, un brazo robótico, una mesa de posición, una prensa. Eso puede estar en múltiples talleres que hoy día ya hacen fabricación automatizada en madera. Por lo tanto, la idea nuestra es tener una red distribuida de productores a lo que nosotros les licenciamos la tecnología para que tú finalmente puedas pedirle tu componente Woodflow a tu productor local, este es en Chile, este es en Alemania, este es en China. ¿Y por qué? Porque nosotros realmente queremos entregar al mercado algo que sea renovable, que capture CO2, que sea reciclable lo posible, estamos avanzando hacia allá, y que sea lo más eficiente posible en el uso de los recursos. Pero esto es una tecnología, y para que una tecnología tenga impacto, tiene que transformarse en un negocio. Y ahora les voy a explicar un poco cómo nosotros estamos tomando tecnología y transformándola en un negocio. Y por qué nos definimos como una startup. Woodflow puede tener múltiples aplicaciones, pero uno no puede hacer una startup a partir de decir esto sirve para todo. Uno cuando hace una startup tiene que levantar capital, tiene que estar focalizado, tiene que tener un mercado, tiene que tener un producto y tiene que tener un plan. Eso es lo que nosotros tenemos en Strong by Form. Por eso hoy día estamos focalizados 100% en construcción primero y en una siguiente etapa nos vamos a mover a movilidad, pese a que sabemos que hay usos en múltiples otros lados y que en algún momento vamos a abordar. ¿Por qué tomamos estas dos industrias? Porque tanto la industria de la movilidad como la industria de la construcción consume billones de dólares en materiales estructurales, pero los composites, que son los materiales más sofisticados hoy día, tienen muy baja penetración. ¿Qué quiere decir esto? Estas industrias hoy día están utilizando materiales del siglo XIX o del siglo XX y están listas para ser disrumpidas. Todavía no aparece el Uber de la construcción o el Airbnb de la construcción. Nosotros queremos ser esa empresa. Nosotros queremos ser los que vamos a realmente revolucionar estas dos industrias. En construcción queremos no solo reemplazar, nosotros somos capaces de reemplazar acero y hormigón, pero no solo queremos reemplazar, por ejemplo, el hormigón de una losa por hacer una losa Woodflow, como podemos mostrar más adelante, pero también queremos hacer la madera elegible a usos donde hoy día no está siendo elegible. Un techo como el que están viendo ahí, en realidad hoy día no se puede hacer de madera porque, por ejemplo, tiene uniones en un solo punto, lo que hace que la madera se fracture. Nosotros, al tener dobles curvaturas, podemos aumentar la resistencia en esos lugares locales y fabricar algo que hoy día no se podría fabricar de madera y por eso, siendo de acero o de aluminio, hacerlo de madera. Por otro lado, las uniones de esa estructura hoy día tampoco se pueden hacer de madera, son piezas que de nuevo son fundamentalmente piezas soldadas de acero. Nosotros podemos hacer a 100% de madera, entonces queremos hacer que la madera sea elegible para uso donde no es. Y también queremos solucionar problemas. Este es nuestro primer producto, que es una losa compuesta entre Woodflow y hormigón. Aquí nosotros optimizamos el uso de ambos materiales, tanto el de la madera como el del hormigón.
sacamos el acero, que es el material más caro y más pesado, y logramos fabricar una losa que es 50% más liviana que su versión de CLT y muchísimo más liviana que su versión de hormigón, por supuesto. Pero la gracia es que esto se puede hacer prefabricado. Toda nuestra apuesta de valor está en la prefabricación en madera. Nosotros queremos que la construcción pase solo a ser montaje. Una losa así es una losa prefabricada. Yo pongo esta losa prefabricada y esta losa se siente rígida, esta losa no suena, no es una losa de madera tradicional, sino que es una losa que cumple con todos los atributos de una losa de hormigón, siendo mucho más liviana, mucho más sustentable y prefabricable. Esto lo estamos explorando con una constructora de elementos prefabricados en madera alemana llamada Müller-Blaustein, que hace casas prefabricadas en madera. Por otro lado, como les digo, en una segunda etapa, la idea es irnos al mundo de la movilidad. Ahí la visión es ser capaces de hacer carrocerías de autos de Woodflow, pueden ser techo, puede ser maleta, pero la idea es hacer la carrocería completa de Woodflow. Por supuesto, entendemos las restricciones, por lo tanto, aquí queremos hacer pilotos primero. Nadie va a cambiar una línea de automóviles que se está haciendo hoy día por una línea de automóviles de madera, pero la siguiente generación de autos eléctricos, donde el cliente le pone mucho valor a la sustentabilidad, están buscando las compañías. Nosotros hemos hablado con ellas, están buscando estas soluciones y nosotros creemos que podemos ser una de esas. Esta propuesta, que parece a veces muy loca, ha tenido muy buena recepción. El año pasado ganamos el Wood Startup Challenge de Corma, lo que nos abrió muchas puertas y estamos muy contentos por eso. Y muy poco después estuvimos en München, en BMW Startup Garage, conversando con BMW al respecto, y ahí BMW nos dijo, efectivamente, miren, ustedes son una startup de etapa temprana, definitivamente aún no vamos a trabajar con ustedes, pero nosotros estamos buscando lo que ustedes tienen. Yo no tengo alternativas hoy día para mis elementos estructurales, alternativas sustentables para mis elementos estructurales y ustedes tienen. Queremos seguir en contacto con ustedes. Así hemos hablado con múltiples otras empresas. Lo que para nosotros es sorprendente porque nosotros aún tenemos varios desafíos tecnológicos, pero lo que sabemos es que el mercado lo pide y también hemos levantado interés de centros de investigación y aceleradoras de escala mundial, como es Fraunhofer, la Universidad Rosenheim, la Universidad Stuttgart, la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción que lleva, de hecho, Alex, y aceleradoras globales como Techstars y Plug and Play, que no está aquí. ¿Dónde estamos? Bueno, aún nos falta un camino por recorrer. Partimos con un prototipo en fibra de carbono, ahora estamos con nuestro prototipo en madera que ya les mostré. Tenemos una solicitud de patente de alto nivel que estamos esperando a ver cómo va, y actualmente estamos levantando una ronda semilla para hacer dos cosas. Primero, demostrar que esto se puede hacer automatizado, entonces necesitamos desarrollar el actuador del brazo robótico que va a orientar la fibra, poner en la resina y demostrar que esto se puede hacer de forma automatizada en una operación industrial, y por otro lado generar un prototipo de escala de arquitectura que valide el uso de Woodflow en construcción. Una vez que logremos estas dos metas, vamos a demostrar que Woodflow puede ser escalada y ahí sí nos vamos a lanzar a una ronda de capital bastante más importante para hacer una primera planta industrial de esto. Tenemos todo un roadmap tecnológico que seguir. Como les decía, hoy día estamos levantando estos primeros $160.000. Ya tenemos, por ejemplo, un corporativo de una industria relacionada para participar de esta ronda con un monto relevante. Sin embargo, todavía no cerramos la ronda porque nos gustaría sumar al menos un inversionista más. La idea es nuestro mercado fundamentalmente europeo, queremos abrir la empresa de Alemania, queremos hacer nuestra primera línea de producción a finales del próximo año y empezar a vender el 2022. Y después empezar a licenciar nuestra tecnología y seguir con nuestro roadmap. Para hacer un proyecto así ambicioso, realmente se requiere un equipo potente y también muchas redes. Nosotros hoy día somos 3 socios, 2 de nosotros, Daniel y yo soy Andrés Mitnick, y Daniel Ortiz estamos en Chile, y Jorge, que es nuestro CTO, está en Alemania, por lo tanto tenemos estas redes cruzadas, y por eso hemos logrado conversar con compañías a ambos lados del Atlántico. Jorge y Daniel son arquitectos, Jorge inventó la tecnología, es nuestro especialista técnico. Daniel tiene 2 emprendimientos en fabricación automatizada en madera, Noti Profábrica, que les va muy bien. Él pone todas las partes de fabricación y yo hago el rol de CEO, tengo mucha experiencia en innovación, fondos de capital de riesgo, ese tipo de cosas. Y además hemos tenido la fortuna de poder armar una red de apoyo muy importante. En Chile tenemos, a Alex, que presentó antes, que ha sido muy importante tenerlo a él, Roberto Pavés de Henkel, que nos está ayudando con la resina. En Alemania tenemos al profesor Andreas Mechanical, que es un referente mundial en lo que son compuestos en base a madera, y así hemos logrado, junto a Iván Vera y Pamela Valdía, también nos han abierto muchas puertas.
Y bueno, la invitación es que si es que queremos cambiar el mundo del mañana, tenemos que empezar hoy día. Strong by Form tiene la tecnología para empezar a hacer este cambio y le invitamos a todos a sumarse a esta revolución. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por tu presentación y participación en este seminario, dando a conocer estas nuevas tecnologías digitales de optimización innovadoras en la utilización de la madera en ingeniería y cómo la naturaleza también nos entrega estos lineamientos más lógicos en función a la sostenibilidad. Nos encontramos al final del seminario para realizar algunas preguntas que nos han llegado. Así que muchas gracias nuevamente y de esta manera continuamos con nuestro tercer y último expositor, Andrés Dieste, doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Gotinga, Alemania, máster en Ingeniería por la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda e ingeniero agrónomo por la Universidad de la República de Uruguay y representante de CESEFOR España. Andrés nos presentará madera, materia para la transición hacia una bioeconomía. Bienvenido, Andrés. Hola, sí, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, agradezco Bienvenido. a esa oportunidad. Bienvenido y muchas gracias por tu participación también en este seminario. Tú me dices cuando partimos, una vez que comiences a compartir pantalla. Perfecto. Y le recordamos también a la audiencia que pueden realizar sus preguntas a través del chat en nuestras transmisiones y las cuales serán respondidas al final del seminario. Perfecto, ahí ya te vemos con pantalla completa. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradezco a Expocorma Digital la oportunidad de esta charla y agradezco la invitación. Y también quisiera decir que para mí es un honor presentar esto junto con el doctor Alex Berg, que tiene en lo que él está haciendo en la Universidad de Concepción, es realmente inspirador para todas las personas que estamos trabajando en este tema y es un lugar que realmente vale la pena visitar para ver el desarrollo que están alcanzando en ese lugar. Bueno, el tema de la charla de hoy es materia para la transición hacia la bioeconomía. Y bueno, voy a hacer una presentación que trata de hacer, se apoya mucho en lo que las dos presentaciones anteriores. Voy a mencionar brevemente un concepto de bioeconomía, qué significa la sustitución de materiales o cómo lo podemos encarar. Qué fabricar, sobre todo en un contexto de, digamos, una oferta de madera y quisiéramos pensar qué es lo que podemos hacer con esta madera para obtener el mayor valor. Y unas conclusiones, que son también algunas preguntas. Bueno, la bioeconomía esto es una definición que aparece en la Comisión Europea, que básicamente comprende la utilización de recursos biológicos renovables para transformarlos en distintas cosas, desde alimentos a bioproductos, bioenergía, incluye distintas actividades. Y es una definición muy amplia, pero que actualmente está en revisión y actualización. La bioeconomía es cambiar la matriz que tenemos de petróleo hacia una matriz biológica, tanto como para producción de materiales como para producción de energía. El problema central que estamos enfrentando es la decarbonización y hay distintos argumentos que llevan a que esa decarbonización de la economía sea necesaria. El eje de la economía actual es el carbono fósil, como explicó claramente Alex al principio de la primera sesión. O sea, vivimos en una era de petróleo y casi todo lo que nosotros estamos utilizando tiene algo que ver con el petróleo, ya sea como material o como energía. Esa era del petróleo permitió un crecimiento de distintas actividades de la humanidad impensables, sobre todo por una concentración de energía muy, muy alta y de fácil utilización. Eso tuvo enormes ventajas y algunas desventajas que ahora estamos en condiciones de empezar a corregir. La decarbonización de la economía es la sustitución de estos combustibles fósiles y de materiales fósiles por biomasa. ¿Por qué? Bueno, el principal problema sería la contaminación ambiental. Se genera una contaminación por estos hidrocarburos que el ambiente no tiene el tiempo como para corregirlo o incorporarlo, porque estamos hablando de tiempos geológicos, que todo este material se vuelca nuevamente al ambiente y entonces evidentemente ocurre una contaminación.
Luego tenemos problemas evidentes como el calentamiento global, que todo lo que el carbono que estamos quemando lo transferimos hacia la atmósfera. Y entonces esa concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera hacen que el ambiente se esté calentando. Después, además, tenemos problemas políticos, porque estos hidrocarburos están concentrados en algunas regiones del mundo donde hay corrupción, guerra, inestabilidad política, porque todo este material tiene una demanda muy alta y entonces hay una concentración de intereses que hacen que estos lugares sean complicados. Y por último, y quizás en una línea ya más filosófica, esta energía tan barata a la que accedemos nos obliga o nos propone un consumismo excesivo y que también es una carga muy grande para el ambiente. Pensemos en esto, en que casi cualquier cosa se puede comprar ahora y llegaría hasta la puerta de nuestra casa, pero nosotros no pagamos el verdadero coste que tiene eso a nivel ambiental. Cuando hablamos de contaminación y calentamiento global, bueno, son distintas imágenes que también los presentadores anteriores señalaron. La contaminación más clara es probablemente los sólidos en la atmósfera que quedan producto de la combustión, y otro de los problemas más claros es el aumento de la temperatura a nivel de atmósfera y océanos, que está provocando otro tipo de problemas en la sociedad. Entonces todos estos temas que se están estudiando hace muchos años y aparecen ideas y conceptos que tratan de mejorarse a lo largo de los años. Uno de ellos es la economía biofísica, que la economía biofísica lo que pretende es darle a la actividad económica un contexto, pero que a la vez tenga una unión con las ciencias naturales, de forma de que un fenómeno, la única manera de explicar un fenómeno no sea las razones económicas, sino que el fenómeno tiene que poder explicarse o sustentarse basado en las ciencias naturales. Y entonces, aquí presento un pequeño esquema donde nosotros, si consideramos cualquier sistema, este sería un modelo para producción de productos de construcción y papel, nosotros tendríamos tres fuentes de energía posibles, que serían la solar, la geofísica y la nuclear. Esta energía se vuelca al sistema y el sistema, para cualquier cosa que haga, va a tener una pérdida de calor, ¿no? Y además, al final del sistema va a haber una materia degradada, ¿no? Esto es simplemente porque es un sistema cerrado, como el que nosotros vivimos. Las materias primas se van a generar, van a ser biológicas, fósiles, minerales o metales. Va a haber una actividad de explotación y manufactura, y después va a haber una etapa de consumo y disposición final. Como ven, algunos de los materiales van además a generar un flujo de energía, que es el caso de los materiales biológicos y de los fósiles. Como exclusividad, los materiales biológicos tienen esto, que es un ciclo biológico. Cualquier otro material no tiene un ciclo biológico, lo que tienen son, en el caso de los combustibles fósiles, ciclos geológicos como los minerales o de los metales. O sea, en el tiempo en el que se van a generar, se van a consumir mucho antes de que los podamos volver a ver, no se van a generar en el tiempo de la humanidad. Eso, bueno, hay minerales que son muy abundantes, pero eso no es el caso de los combustibles fósiles, y donde cualquiera puede discutir la fecha en que va a ocurrir la desaparición, pero lo que está claro es que en algún momento, si lo seguimos explotando al ritmo que lo estamos explotando ahora, van a dejar de estar disponibles. Y además, en la economía biofísica aparece un concepto que es el retorno que tiene la obtención de energía. Y el concepto este es sencillo, o sea, un animal puede caminar una determinada distancia para alimentarse, pero si para alimentarse tiene que caminar más de lo que obtiene por la alimentación, evidentemente eso es una actividad ineficiente que lo va a condenar. Y eso es lo que ocurre también con la extracción de energía. Extraer energía no puede ser inmensamente caro, porque si el retorno es menor que la inversión en obtenerla, eso es un problema. Y eso es uno de los problemas que está sufriendo ahora la industria del petróleo. Esta es una gráfica tomada de la Agencia Norteamericana de Energía. ¿Cuál es el consumo global de energía primaria fósil? Como energía primaria fósil entendemos petróleo y otros líquidos, gas natural y carbón. Son datos de la serie más larga que está disponible desde 1980 hasta el 2017. Y aquí se pueden ver las tasas de crecimiento que tiene los distintos productos a lo largo del año, de
energía primaria fósil, ¿no? Vemos que el petróleo y otros líquidos crecen 1% anual, el gas natural a 2,7 anual y el carbón al 2,5 anual. Eso si lo vemos desde el 2012 hacia atrás. Si lo vemos desde el 2012 en adelante, vemos que estas tasas se ralentizan y en algunos casos, como es el caso del gas natural, el carbón cae y el petróleo se mantiene más o menos constante o sube un poco. Lo que quiere decir que puede pasar dos cosas aquí. Una es la eficiencia en el uso de estos recursos. Podemos asumir que la humanidad es más eficiente en el uso, entonces hay menor consumo. O lo otro es que simplemente hay menos consumo porque estos materiales se están sustituyendo por otras cosas. Es una pregunta abierta. Pero lo que sí es claro, lo que sí podemos saber es dónde está aumentando el consumo de petróleo líquido. Y vemos, esto está dividido por continentes y vemos, o más bien por regiones, ¿no? Vemos que aquí Eurasia, ¿no? Que sería básicamente la antigua URSS, ¿no? La actual Rusia. Después vemos Europa, América del Norte, África, América del Sur, Medio Oriente y Asia y Oceanía. Y vemos que el gran crecimiento se está dando en Asia y Oceanía, mientras que en Europa, por ejemplo, el consumo de petróleo ya tuvo su pico, empezó a caer, y en América del Norte se mantiene muy constante. En las otras regiones el crecimiento está bajando. Eso, por supuesto, puede tener que ver con la eficiencia, pero de todas formas se ve como hay un cambio en el consumo de petróleo que se está reflejando ahora. Este cambio, además, puede verse, se puede acelerar por razones que tienen que ver con la extracción de petróleo. Si el consumo de petróleo cae, muchas veces el negocio de extracción está diseñado para tener un crecimiento anual de tanto. Si ese crecimiento cae, para muchos lugares va a ser poco rentable obtener petróleo y probablemente otras alternativas empiecen a tener sentido. Esto también es una especulación, pero trata de explicar lo que vemos aquí. Estos son los materiales que nosotros quisiéramos sustituir con biomasa. Entonces, este petróleo, tanto como para energía como para materiales, pero sobre todo en materiales, es que quisiéramos encontrar una sustitución. Entonces, aquí aparece la madera como una nueva matriz económica, una madera que puede ser una gran oportunidad. Existen por el mundo abundantes masas forestales subutilizadas, pero también existen lugares en el mundo donde la masa forestal está sufriendo una presión que no había tenido en los últimos años. La madera también es un producto que se puede trasladar por el mundo y se traslada rollizos, o se traslada en tablas, o se traslada en fibra, o sea que el comercio global de madera está muy expandido. Y este material está siendo muy demandado actualmente. Podemos hablar ahora de la producción global de madera a partir de datos de FAO-Stat, y aquí vemos que la producción de madera desde 1980 hasta el 2018 creció aproximadamente estos 1.000 millones de metros cúbicos, ¿no? Y este crecimiento se vio sobre todo en Europa, que creció abundantemente, América Central y del Sur, también en África. En Asia y Oceanía se mantiene constante y en América del Norte también se mantiene constante. O sea, que hay una respuesta, hay una reacción a la demanda. La pregunta fundamental es si tendríamos capacidad como para hacer la sustitución en los términos que se plantean de estos materiales. O sea, si la transición a la bioeconomía es realmente viable. Para hacer eso podríamos estudiar un poco cuál es el crecimiento de este material en producción, y vemos que tiene unas tasas modestas de crecimiento, ¿no? Si bien en una serie larga se refleja este crecimiento, la producción global de madera para energía no tuvo un crecimiento muy grande en los últimos años. En construcción, sí. Vemos aquí una caída grande que tiene que ver con la crisis del 2008, y sobre todo el papel, sí vemos que está teniendo, sobre todo en los últimos años, un crecimiento muy importante, ¿no? Probablemente basado por la sustitución de material de embalaje y el papel sanitario. Bueno, yo quisiera enfocar esta parte de la charla a un fenómeno que está ocurriendo que tiene que ver con la construcción con madera y la expansión de esta industria. Por lo anterior vemos que existe una demanda de petróleo que, bueno, es todavía muy alta, y la intención de sustituirlo con madera. Nosotros lo que tenemos que lograr saber es si esta transición es posible, y para eso hace falta mucha investigación.
La expansión de la construcción con madera que es un gran consumidor de madera actualmente, se debe a políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso genera más contratos. Actualmente un edificio que se va a hacer de madera en muchos países tiene beneficios muy claros frente a otros materiales como el acero y el hormigón. Hay un aumento de la productividad en la construcción por utilizar materiales de madera reciclados o materiales de madera que están puestos en obra directamente. La prefabricación, eso genera menos costes. Las decisiones se toman menos en la obra, se toman más en el taller. Y después está la transición hacia la bioeconomía, el tema de lo que hablábamos antes, que pasa a ser una tendencia global, que tiene que ver con la demanda de los clientes y que genera una revalorización de la madera. O sea, podríamos decir que en el primer caso tiene que ver con una demanda que se crea, en nuestro caso una baja de costes, y en el otro caso también es una demanda. O sea, hay una transición hacia la economía que nos lleva a esa dirección. ¿Cuál es la proyección de la producción de madera para construcción? Y otra vez los números globales, ¿no?, que aparecen como un crecimiento muy importante en madera cerrada, madera modificada térmicamente, madera contralaminada, madera microlaminada o LVL y madera laminada encolada. En todos los casos vemos un crecimiento muy grande y hay diversos trabajos que refrendan esto último. Para poner un ejemplo de algo que está muy en boga, que es el CLT, fíjense que en el 2020 se piensa que hay del orden de 2 millones de metros cúbicos producidos y para el 2050 habría cerca de 20 millones de metros cúbicos, lo que es un crecimiento muy importante. Bueno, como algunos puntos que quisiera profundizar un poco es la baja productividad en la construcción. La construcción es una de las actividades que lo mencionó reciente Mitnick también en su presentación, que tiene menor productividad si se compara con otras actividades similares como el total de la economía o la manufactura, o sea, la industrial. Este sería la construcción en una serie del 95 al 2014. El total de la economía y después su manufactura, o sea, crecieron muchísimo en cuanto al valor agregado por persona trabajando en el tema, y después lo que crecieron además como industrias en sí mismas, y la construcción vemos que la productividad se mantiene muy baja, aún con tasas, acá estaría el costo horario, aún siendo bajo, no se logra un aumento de la productividad, así que esto no se va a solucionar con costes. Bueno, ¿hay algo que se puede hacer para lograr que el consumo per cápita de madera aumente en el mundo? ¿O cómo es el consumo per cápita de madera? Y acá nosotros lo que presentamos es una curva que presenta el Producto Bruto Interno per cápita en poder de paridad de compra respecto al consumo aparente de madera. El consumo aparente de madera se calcula la producción más las importaciones menos las exportaciones, y es un dato disponible de la FAO. Y en este orden se ve que el consumo de madera per cápita, que sería algo deseable para lograr esta transición hacia la bioeconomía, no está directamente relacionado con el PBI per cápita. Por ejemplo, un caso paradigmático es el de Chile, que está en el paquete de países, digamos, con un PBI per cápita debajo de $40.000 al año, y sin embargo tiene un consumo de madera muy alto, similar al de Alemania, ¿no? Después, países como Lituania y Letonia están muy avanzados en este tema del consumo per cápita de madera, donde la construcción con madera es tradicional hace muchos años y donde la madera se utiliza mucho. Lo que ocurre es que este movimiento que quisiéramos dar hacia una mayor utilización de madera, porque este cálculo está hecho en madera cerrada, contrachapado, de MDF, o sea, una canasta de productos que tengan que ver con la construcción con madera. Y que eso se puede cuantificar. Los países no permanecen en los lugares donde están de forma estática, y otra vez Chile aquí es un ejemplo, por lo menos al compararlo con otros países, cómo Chile pasó en 1990 de un consumo per cápita de madera muy similar al que tenía esta serie de países, Argentina, Brasil, Portugal, España, Uruguay, y pasó en 2018 a una situación en que en algunos casos más que triplicó los valores de otros países, ¿no? Y otros países tuvieron un comportamiento más errático, como el caso de España o Portugal, en el consumo per cápita de madera. En el caso de Chile, claramente la posición en la que está en cuanto a consumo de madera están pasando cosas que hacen que este material se utilice más y esa transición hacia la bioeconomía sea más probable que en otros lugares donde la madera se utiliza menos. Bueno, entonces, ¿qué fabricar? Ante la pregunta, ¿no? Digamos, esta transición hacia la bioeconomía es algo deseable.
vemos que hay que dada una oferta de madera, se podrían hacer distintas cosas, pero que la madera no es infinita y que también va a estar presionada y demandada. Nos hacemos esa pregunta: ¿qué cosas se podrían hacer con madera para que tuvieran el mayor beneficio para la sociedad? Bueno, lo primero que vemos es la integración de las cadenas de valor. Y esto quiere decir que la madera, al ser una matriz, tiene que tener distintos usos para que los distintos negocios puedan ser rentables. Hay que tener presente esta idea de uso en cascada de la madera y de la integración de las cadenas de valor. Esto, por ejemplo, pretende hacer una idea de lo que es la madera cerrada para llegar hasta estructuras, que sería el producto final, y esto sería el ciclo de valor de la descomposición química de la madera para llegar al papel, que son dos grandes cadenas de valor. Por supuesto, aquí se podrían agregar otras, como pueden ser los taninos a partir de corteza, o puede ser también la obtención de resina para algún tipo de componente aromático y así sucesivamente, pero la idea es que el proceso va a ser eficiente si está integrado. Esto es un ejemplo de unos análisis de costes de fabricación que llevarían a hacer distintos productos en las condiciones de Uruguay. Es un trabajo que hicimos en la universidad. Y esto lo que permitiría decidir es, bueno, ¿dónde es de acuerdo a las condiciones de cada lugar, dónde se es más eficiente? Si es en la producción de maderas o es en la transformación industrial, si es en la mano de obra, ¿no? Y tratar de elegir los productos que tengan la mayor oportunidad de recuperar valor y agregar valor, ¿no? Entonces, desde este punto de vista se ve que hay productos que son muy atractivos, pero que dadas las condiciones del lugar pueden ser difíciles de lograr. Por ejemplo, en Uruguay el acceso a químicos es muy caro, porque no hay una industria petroquímica fuerte, entonces todos los químicos se importan, y ahí entran todas las resinas de fenol formaldehído, y eso hace que cualquier producto que consuma mucha cantidad de este tipo de material se vuelva poco competitivo frente a otras alternativas. Y así sucesivamente. Este cuadro nos permite ver cómo algunos productos tienen un alto consumo de madera, y esos serían los que serían más favorables, y otros menos. En esta misma línea, lo que hicimos también fue tratar de explicar qué ocurre con distintos productos a partir de dos especies, pino y eucaliptus, tratando de reflejar aquí el valor agregado y por otro lado la inversión. Y el diámetro es el EBITDA, o sea, la recuperación de dinero que hay, el beneficio que hay antes de impuestos y amortizaciones. Y se ve que hay productos que se ven claramente como flotan, digamos, como quedan distinguidos frente a otros, y que es diferencial para ambas especies. Y este ejemplo lo quería poner como para señalar que cualquier cosa que hagamos con madera va a tener siempre un componente local, porque las condiciones locales de transformación industrial, que al final es lo que queremos lograr, son muy importantes. Es muy difícil que una planta que funciona muy bien en Indonesia pueda replicarse de la misma forma en Chile o en Guatemala o en Estados Unidos. O sea, las condiciones son muy importantes, y para que, sobre todo en este momento de transición, donde los pasos tienen que ser con mucho cuidado para no darlos en falso, es importante tener esto muy presente. Muchas veces creo en Sudamérica tenemos la tendencia a adquirir tecnología sin un desarrollo local, lo que hace que muchas cosas después no funcionen. Otra manera de evaluar los productos que se podrían fabricar es asignarles un valor agregado por unidad de producto, por superficie forestal o por inversión. Y aquí hicimos simplemente un ranking donde consideramos productos centrales y productos periféricos. O sea, los productos centrales son los que donde estaría concentrada esa producción, y como periférico sería el producto que se podría asociar a estas industrias. Y aquí vemos el valor agregado por unidad de producto, el valor agregado de la biomasa por unidad de producto, el valor agregado por hectárea año y el valor agregado por la inversión. Nuevamente aquí esto es muy local porque tiene que ver con la capacidad de producir madera, y eso tiene que ver muchas veces con la latitud de las especies que crecen, pero lo que para un lugar pueda tener sentido, puede tener sentido para otros no. Aquí podemos hablar, por ejemplo, del ejemplo del CLT, que utiliza madera de forma masiva. Entonces aquí lo que es importante es tener mucha madera, las propiedades mecánicas importan menos, mientras que si uno va a hacer una construcción del tipo de poste y viga, las propiedades mecánicas de la madera son importantes. Entonces aquí no es tanto la masividad de lo que importa, sino las propiedades mecánicas de la madera. Y eso puede cambiar en los distintos lugares donde está el material disponible. Bueno, como conclusiones,
podemos decir que la madera es una matriz alternativa a las materias primas de origen fósil, pero eso está claro desde el punto de vista técnico y hasta desde el punto de vista económico en algunos casos. Lo que tenemos que ver es la magnitud de esta transición que queremos lograr y las regiones que van a poder sustentar sus industrias con madera, porque la demanda de material, que si queremos lograr una sustitución parcial del petróleo, es realmente muy alta. Dentro de los productos que vemos que tienen un crecimiento más grande es la construcción con madera, es un fenómeno global, se puede hablar hasta de una moda, ¿no? Donde la madera empieza a verse como el material elegido en construcciones muy diversas. Para que esta transición a la bioeconomía sea real y la madera se transforme en el material de sustitución, tiene que haber integración de las cadenas de valor. Y un criterio de selección de productos y su relación puede ser el valor agregado. El valor agregado porque otro criterio podría ser, por ejemplo, el volumen de facturación, o podría ser la cantidad de personas empleadas, o podría ser el consumo energético, pero diversos estudios apuntan a que el valor agregado es probablemente lo que reúna todas estas virtudes. Después, por último, quería reflejar la escala de las operaciones, que es algo muy importante. La transformación primaria de madera requiere inversiones altas, mientras que la transformación secundaria requiere inversiones bajas. Una transformación primaria es convertir un árbol en tablas, por ejemplo, o convertir un árbol en pasta de celulosa. Una transformación secundaria es esas tablas transformarlas en CLT o transformar la celulosa de la pasta de celulosa en nanocelulosa, por ejemplo, o en tejidos o en lo que fuera. Hay una escala en la que lo mencionó Alex en su presentación, el doctor Alex Berg también, que es si uno logra hacer algunas de estas transformaciones en una pequeña escala, la probabilidad de éxito y el riesgo del fracaso es mucho menor. Entonces, el éxito mejora. Entonces, me parece a mí, hay una necesidad de definir escalas básicas productivas que permitan aprovechar los recursos naturales sin tener que depender de enormes inversiones que limitan el desarrollo y la prueba en error que nos van a llevar hasta los resultados que queremos. Muchas gracias por la atención y agradezco nuevamente la oportunidad de haber dado esta charla. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Muchas gracias por tu participación también en este seminario. Y de esta manera igual invitamos al aire a Alex y a Andrés Mitnick también para realizarle las preguntas que nos han llegado a través del chat. Las que, como comenté durante el seminario, les iban a ser respondidas en esta última instancia, y ahora que están los tres al aire, aprovecho nuevamente de agradecerles su participación en esta actividad. Vamos a partir con Alex para hacerlas en orden cronológico. De todas maneras, igual están todos con el micrófono abierto si es que quieren emitir algún comentario, sugerencia, saludos, etc. Alex, vemos un gran desarrollo de nuevos productos en base a fuentes biológicas. ¿En cuáles de los materiales que han desarrollado ven un mayor potencial de escalamiento industrial? ¿Y en cuál de ellos ven algún potencial de desarrollo para pequeñas y medianas empresas forestales y madereras? A ver, me adhiero a lo que dijo Andrés recién. A ver, procesos pequeños. A ver, desde un punto de vista de investigación, si nosotros vamos a implementar grandes procesos. Por ejemplo, si quisiésemos construir una refinería de petróleo, no hay ninguna posibilidad de que desde un punto de vista de investigación desarrollemos ese proceso a nivel latinoamericano. No tenemos la capacidad, no tenemos la credibilidad, no existe el sistema que permita llevar un desarrollo de este tipo a la realidad industrial. Sin embargo, sí tenemos posibilidades en lo que nosotros vemos si desarrollamos procesos más pequeños, ¿de acuerdo? Procesos, nosotros internamente en UDT hemos decidido, mira, nos interesan los procesos que tengan una inversión máxima de 10 millones de dólares, de ahí para abajo. Es una figura ficticia, ¿entiendes? Pero de alguna manera para tener el orden de magnitud de lo que nos estamos tratando de abarcar. Si un proceso, por muy interesante que sea, tiene una inversión de 50 millones de dólares o 200 millones de dólares, pensamos que por muy bueno que sea, va a ser prácticamente imposible que lo implementemos. Segundo punto, si tenemos en cuenta eso. A ver, nuestros desarrollos básicamente son
para pequeñas y medianas empresas de base tecnológica, ¿de acuerdo? No estamos pensando productos masivos, de alguna manera, commodities de ese tipo, sino que necesariamente tiene que ser, y esto, ¿por qué lo digo? Nuestro sector requiere una reestructuración. Hoy está avanzado principalmente en grandes empresas que valoro y son súper importantes, pero faltan las pequeñas y medianas empresas de base tecnológica, que yo creo que no son contradictorias con las grandes, todo lo contrario. Yo creo que las grandes necesitan indispensablemente contar con estas empresas. En Alemania, por ejemplo, ¿ustedes piensan que la Mercedes hace todos los desarrollos? No, la Mercedes tiene N empresas que lo suministran y la innovación ocurre principalmente a ese nivel. Las grandes empresas no innovan tanto, son las pequeñas y medianas empresas de base tecnológica que están a su alrededor. Por lo tanto, a ver lo que yo creo que debiera ocurrir, lo que debiéramos propiciar, también las grandes empresas, porque de eso va a depender de que en torno a ellas se crean empresas productivas que lleven a esto. Respondiendo a tu pregunta, a ver, todos los desarrollos que planteé van en este camino. Pensamos que todos tienen, y por eso las presenté, tienen un potencial de desarrollo, más varias otras que estamos desarrollando, y si no tienen potencial, la verdad es que nosotros debemos dejarlas de lado. ¿Para quién? Principalmente para medianas empresas con potencial, con ganas. Cuando escucho hablar de Andrés Mitnick, me dan ganas de... Eso es lo que necesitamos, ¿entiendes? Buenas ideas, pero sobre todo valor, coraje, buenas capacidades, buenas redes, ¿entiendes? Como para intentar llevar nuevas tecnologías al mercado. En Chile lo podemos, creámonos el cuento, cabritos, si somos capaces, ¿ya? Pero solo si lo creemos y si trabajamos conjuntamente. Alex, ¿y ves también cómo ves esta aplicación de trabajo en conjunto entre esta base tecnológica de estas grandes empresas, tal vez con universidades o con el ámbito académico, cosa de estar en una constante innovación como generacional también? Ha mejorado muchísimo. La verdad es que yo veo que hay una apertura real en este sentido. Ahora una gran empresa, evidentemente, que no piensa uniformemente. Si vemos los grandes consorcios, Arauco, CFPC en Chile, no es una voz probablemente la tiene la gerencia, pero hay N culturas del interior de las empresas, ¿ya? Por lo tanto, pero yo diría que a nivel ejecutivo, lo que yo percibo es el reconocimiento de que hay muchas cosas que tienen que cambiar, de hecho que hasta han estado cambiando los últimos 10 y 15 años. No es lo mismo lo que veíamos a principios de los años 2000 que hoy en día. Son empresas distintas, son estructuras distintas, son mentalidades distintas, y es un cambio cultural que yo estoy viendo. Pero falta, no hemos llegado al final. Yo creo que tenemos que, tal como las universidades, tenemos que tender a que se apliquen nuestros desarrollos y nuestra tecnología. Las empresas yo creo que también tienen que buscar de que los cambios que vislumbran, parcialmente por lo menos, lleguen a la realidad. Perfecto. Seguimos con Andrés. Muchas gracias, Alex. Seguimos con Andrés Mitnick. Nos llegó la siguiente pregunta. ¿Han detectado en Chile potenciales distribuidores de Woodflow? ¿Y qué requerimientos deberían tener estos fabricantes? Mira, buena pregunta. La verdad que sí. Woodflow, como mencioné en la presentación, debería ser implementable por múltiples manufactureros, incluso los que hacen combinación de metal y madera, que tengan digamos, algún espacio disponible en sus instalaciones. Y ahí no solo digamos, son distribuidores Woodflow. La invitación de Strong Base Form y la visión de largo plazo para que esto tenga un impacto es justamente licenciar la tecnología para que se generen empresas a partir de esto y se generen sus propios componentes, encuentren sus propios mercados, tengan sus propios clientes y utilicen la tecnología que nosotros les proveemos para desarrollar sus negocios y agregar valor en la manufactura. Yo no me acuerdo el número exactamente, pero me acuerdo el año pasado cuando hice el pitch en el Wood Startup Challenge, que mencioné el número de empresas que agregaban valor a productos de madera en Nueva Zelanda versus en Chile. Y el orden de magnitud era como de 100 a 1, con industrias forestales de tamaño relativamente similar. Lo que quiere decir que hay mucho espacio.
Y como dice Alex, hay mucho espacio para que hayan, digamos, empresas de tamaño pequeño y mediano que aborden un mercado que hoy día no se está abordando, que requiere un esfuerzo a nivel de industria que tiene que ver con poner en valor la madera, que las personas en Chile vean la madera como un material que tiene atribuciones como un material de lujo, como se ve en otros lados, que la construcción en madera no es construcción barata, sino que al contrario, es construcción de lujo porque es cálida, porque tiene buenas terminaciones, porque es sustentable y por diversos motivos. Entonces, a mí no me gusta hablar de distribuidores Goodflow, porque no me imagino distribuidores Goodflow, me imagino negocios desarrollados alrededor de Goodflow. Y por ejemplo, Daniel, que es uno de nuestros socios, Profábrica perfectamente podría ser uno de esos. Bueno, Daniel está dentro de nosotros. Pero así como Profábrica, hay otras fábricas, fundamentalmente son manufacturas que tengan conocimiento en fabricación automatizada en madera. Y quien esté en ese mundo, perfectamente puede trabajar con Goodflow. Perfecto. Y también nos llegó una segunda pregunta que dice, ¿qué especies forestales están trabajando en estas propuestas de innovación? Esa es una buena pregunta. Mira, la verdad que como estamos haciendo varios desarrollos en Chile, estamos trabajando con pino hoy día. Ahora, con nosotros nos definimos como una empresa de base tecnológica porque esto es tener el composite es tener una fórmula. Yo tengo un calibre de fibra, tengo una especie, tengo una resina, eso es mi fórmula con la cual logro ciertos resultados en términos de peso y resistencia. Pero distintos usos pueden tener distintas fórmulas y nosotros lo que queremos hacer es partir con una, entrar en el mercado, ser capaces de tener productos, pero que nuestro core sea seguir desarrollando nuevas fórmulas para nuevos usos. Y en ese sentido, Jorge, que está en Alemania, está trabajando con Aye y con Abeto. Lo que estamos tratando de hacer es poder comparar maderas duras versus maderas blandas y ver cómo funcionan en distintos usos. En términos generales, estamos logrando como el 70% de la resistencia de la madera natural como en estado árbol, digamos, que es bastante, pero respondiendo específicamente a la pregunta, hoy día estamos viendo pino, pero en ningún caso nos vamos a restringir al pino, vamos a mirar otras especies también. Ok, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Seguimos con el otro Andrés Dieste. Nos llegó la pregunta, ¿la naturaleza de la resina puede garantizar durabilidad, seguridad y bioeconomía? ¿La naturaleza de la resina? Sí. Bueno, depende la resina que sea, o sea, sí. Primero, la resina que habitualmente se usa en la industria, por ejemplo, de tableros chapados, es una resina de fenolformaldehído, bueno, perfectamente esa resina el contenido de fenol se puede sustituir con lignina, por ejemplo, pero no totalmente. O sea que la resina que existe se podría de alguna forma hacer más ambientalmente amigable. También existen alternativas que son con resinas que son de origen biológico, ¿no? El problema que tienen es que al coste actual compiten muy mal con las resinas de origen petroquímico. Existen diversos desarrollos hechos en el mundo para sustituir parcialmente estas resinas con lignina, pero sí, o sea, depende de cómo se haga la resina. O sea, no diría que una resina va a crear un mayor impacto ambiental sin saber qué tipo de resina es específicamente, ¿no? Y cuál es su formulación. Perfecto. Y una segunda pregunta dice, ¿ves en Latinoamérica oportunidades para posicionarse en productos de valor agregado con madera? Totalmente. Probablemente sea, desde mi punto de vista, tiene unas fortalezas de cercanía al recurso natural, tiene baja densidad de población, lo que permite hacer algunos movimientos de madera, por ejemplo, que en otros lugares serían difíciles. Pero tiene que ver con las capacidades y la credibilidad. Creo que hay una oportunidad ahí para actuar. Creo que además hay países en Sudamérica donde estos movimientos están ocurriendo. Hay empresas tractoras grandes que pueden tener interés en que la región prospere. O sea que yo soy muy optimista respecto a lo que va a pasar en los próximos 30 años en Sudamérica. Perfecto. Y vamos a hacer una última pregunta que va a ser abierta para quien la quiera responder. Si la quieren responder los tres, perfecto. Si la quiere responder uno también. El momento que atraviesa la economía mundial es oportuno para estimular cambios en los patrones de producción y consumo y la bioeconomía provee un marco para ello.
En esta línea, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que enfrenta el rubro forestal para subirse a este carro? A ver, los momentos de crisis son siempre un momento de oportunidad. Hay muchos que dicen de que las crisis son fundamentales, son necesarias, incluso que son buenas, ¿entiendes? Porque son los momentos en que te optimizas y haces cambios que normalmente no harías. A ver, hoy día tenemos que velar por una serie de cosas en Chile. El empleo, por ejemplo, un tema crítico. Entonces la pregunta es cómo poder introducir nuevas tecnologías que sean ambientalmente benignas, que estén basadas en productos renovables, ¿cierto? Pero también creen empleos. Y ahí quiero agregar algo, porque el punto, muchas veces escuchamos a nuestras autoridades crear empleos, no es lo único, tiene que ser apellido. Buenos empleos, empleos estables, empleos dignos, empleos con buena remuneración, empleos que exijan algo más que obediencia, empleos que exijan el pensar y desarrollar la creatividad. ¿Entiendes? Y esas alternativas yo creo que son todas las que dan si es que introducimos nuevas tecnologías biobasadas en el marco de la bioeconomía al mercado. Por lo tanto, a ver nuevamente qué es lo que son los requerimientos. Yo creo que tenemos que observar a las personas de forma muy cercana. Si hay algo que hemos aprendido en Chile, que nos guste o no, es que sencillamente la sociedad y las personas juegan un papel importante. Por lo tanto, junto con la labor de nosotros, los científicos, los ingenieros, necesariamente tenemos que introducir de alguna manera aspectos sociales, estudiarlos muy bien, antropológicos, qué es lo que mueve al ser humano, en qué medida está de acuerdo con algo que nos cuesta entenderlo hoy en día, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Por lo tanto, nuevamente, empleo, consideración del ser humano, perspectivas de largo tiempo, etcétera. Y si me puedo colgar a lo de Alex, Claro que sí. ese empleo, y a lo que Andrés dice antes, ese empleo tiene mucho que ver también con el valor que le podemos agregar a nuestros productos forestales. Hoy día tenemos grandes corporaciones que tienen negocios que funcionan muy bien, pero que son directos entre grandes corporaciones y grandes compradores en distintos lados del mundo, pero un tejido productivo que agregue valor a madera, que genere empleos de calidad y que logre en el fondo transformar la industria, es algo que hoy día no existe. Y en el mundo de los startups tú preguntas quién paga el sueldo mínimo y nadie paga el sueldo mínimo, porque las startups están en el negocio de agregar valor. Pero eso requiere tomar algunos riesgos. Y la industria ha sido un poco conservadora en ese sentido, sin embargo tiene el tamaño, tiene la escala, tiene la espalda financiera y tiene las redes y la posición para que si quisieran tomar algunos riesgos, podrían realmente darle un gran impulso a lo que tiene que ver con productos de valor agregado en madera. Y yo creo que eso no solo pasa en Chile, pasa en muchos otros lados y con muchas otras industrias, pero yo creo que en Chile los grandes corporativos podrían tener un rol muy relevante en generar un impacto social y económico relevante. Bueno, yo quisiera, en este punto, si hay una oportunidad para asumir esta transición hacia la bioeconomía y cuáles serían cómo hacerlo, creo que es bien importante considerar la escala como una cosa fundamental. Va a ser muy difícil que nosotros logremos hacer un impacto en esta área si queremos hacerlo con enormes transformaciones, ¿no? O encontrar algún producto formidable que sea encontrar el nuevo papel, por ejemplo, o encontrar el nuevo acero laminado. Creo que va a ser difícil. Creo que va a ser una serie de pequeños productos que se desarrollen a escala al principio modesta, 10 millones de dólares, pero que después puedan ir generando una cultura de desarrollo humano, para no llamarle innovación o simplemente de creación humana que nos permita avanzar en esta línea. Creo que la transición a la bioeconomía es un poco inevitable, porque por distintas razones el petróleo va a ser más caro más adelante y el primer recurso que va a estar disponible va a ser la biomasa. Entonces creo que eso es casi inevitable. Lo que sí podemos ver es de qué manera lo hacemos, ¿no? Y ojalá lo hagamos de la mejor manera posible. Perfecto. Muchísimas gracias, Alex, Andrés y Andrés, por su participación en
Alex y Andrés también. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto. Gracias Chao. por Chao. su participación. Chao.